Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao y todos los que nos siguen por Google Plus, YouTube, por Facebook, etcétera. Pues para todos estamos dispuestos a ir completando esta serie que hemos iniciado, ya llevamos como unos 27, 28 programas respecto a la teología. Teología que nosotros no vemos como una filosofía, sino más bien como Dios nos ha hablado y a partir de esto que nos ha dicho, Dios nos ha amado y a partir de esto que nos ha hecho sentir amados, hablamos. Y entonces damos razón de nuestra esperanza. La teología es dar respuestas a todos los interrogantes humanos y ver cómo la palabra de Dios, el amor de Dios satisface con creces pues todo deseo humano, todo ese deseo de felicidad. Por eso lo que hemos visto, oído y experimentado con quien convivimos no lo podemos callar, pues lo tenemos que hablar. Es nuestro derecho y también nuestro deber, que es, como yo soy feliz, puedo hacer feliz a mucha gente, ¿verdad? Y mucha gente todavía no sabe, no conoce, entonces tengo la obligación de darlo a conocer. Es como un investigador científico, un médico, pongamos, que está investigando y tiene la solución o la vacuna precisa contra el SIDA, o contra el chikungunya, o contra el dengue hemorrágico, y lo tiene todo, ¿verdad? Y lo ha descubierto. Está feliz, pero lo esconde. Esto lo he descubierto yo, es para mí y para nadie más, y no lo da a conocer. Pues sería una grave irresponsabilidad, ¿verdad que sí? Pues igual, nosotros nos hemos encontrado con el sentido y la razón de nuestra vida. Ha cambiado nuestro horizonte y nos ha dado una orientación decisiva. ¿Cómo nos lo podemos callar? ¿Cómo lo podemos esconder? No podemos, sería una grave irresponsabilidad de nuestra parte. Pero no imponemos, sino simplemente lo proponemos, lo ofrecemos a todo aquel que quiera abrir sus oídos a escuchar a Dios y abrir su corazón a dejarse amar. Partimos desde hace mucho, desde esta premisa fundamental. Yo no puedo amarme a mí mismo si antes no he sido amado por otro. Y mi amor será en la medida que yo lo haya recibido. Por tanto, yo entiendo a mucha gente que no puede amar. Yo entiendo a mucha gente, como está de moda actualmente, que sea corrupta. ¿Qué significa corrupción? Significa usar de los bienes que son comunes para el pueblo, para la familia, para mi hermano, para mi hermanito, para mi hermanita, para mi provecho. Y en lugar de compartirlo y repartirlo para el bien común, solo veo mi deseo individual. Y eso no pasa solamente con un presidente de un país, sino que eso pasa desde las estructuras más grandes hasta las estructuras más pequeñas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se han sentido amados, pobrecitos. Es decir, son desgraciados. ¿Por qué? Porque si yo me siento amado con un amor gratuito, con un amor misericordioso, con alguien que se sacrificó por mí, y ese alguien es Dios mismo, entonces yo amaré de la misma manera. Es el fruto normal, ¿verdad? Pero si alguien no es amado así, pues claro, ¿qué amor va a manifestar? Nadie puede amar lo que no conoce, decía San Agustín. Nadie puede amar con un amor que sea gratuito, que sea compasivo y sacrificado, si él mismo no se ha sentido amado de la misma manera. ¿Por qué un niño o adolescente se mete en una mara, en una pandilla? Se mete de gamberro, dirían en España. ¿Por qué? Porque no se ha sentido profundamente amado. Ya lo decía un papa, Pío XII creo que era, decía, si la persona no ama, es porque no se ha sentido suficientemente amada. Entonces, ¿qué es lo que falta en nuestro mundo? Que amemos. Y que amemos primero dejándonos amar. En esto consiste nuestra fe. Hemos creído en el amor, hemos experimentado, hemos sentido el amor. Por eso
lo que hemos experimentado, pues lo comunicamos. Esta es la base fundamental. Y por eso podemos decir sin temor, sin miedo, si un cristiano fuera realmente cristiano, se notaría. Se notaría. ¿Y cómo se nota que un cristiano vive la vida cristiana? Porque ama como Cristo, se ha sentido amado por Cristo y ama como Él. No es una obligación, no es un cumplimiento, no es una exigencia que, ¡ay, cómo cuesta amar gratuitamente, sentir compasión por los demás, pero hay que esforzarse por hacerlo! No, eso es inhumano. Es decir, primero tienes que sentirte amado con ese amor. Y entonces verás que es no fácil, sino espontáneo que ames de la misma manera. Por lo tanto, el mundo necesita sentirse amado. Y eso es lo que nosotros comunicamos. Por lo tanto, solamente podemos experimentar este amor tan grande, que es el amor de Dios, cuando tengamos una experiencia religiosa. Es decir, una experiencia de encuentro con un acontecimiento, con una persona. Una persona que es un acontecimiento. ¿Y este acontecimiento qué es? Me he sentido amado con un amor que excede todo tipo de amor humano. Es un amor divino y que ha llegado a la mayor prueba, que es el dar la propia vida en sacrificio. Y entonces, claro, cuando yo tengo un encuentro personal con Cristo, cuando yo tengo un encuentro con este acontecimiento, entonces espontáneamente amo. En esto tendríamos que ser reconocidos los que somos discípulos de Jesús, por el amor que nos tenemos. Es decir, ¿cómo esta persona puede vivir sin ser corrupta? ¿Cómo esta persona puede vivir amando gratuitamente sin esperar ningún interés? ¿Cómo esta persona puede sentir compasión, es decir, sufrir con el enfermo, con el que llora, con el que muere? Ya no tenemos nosotros bastantes problemas para tener que sentir compasión, para cargar con los sufrimientos y enfermedades de otros. ¿Cómo esta persona es capaz de misericordia, de compasión? ¿Cómo esta persona es capaz de sacrificarse y no dar solamente lo que debe, sino de lo propio, por el bien común y por el bien de los demás? Este es nuestro testimonio. Ahora bien, dicho esto, vamos a continuar en este tema de transformación en Cristo. Transformación en el amor. De eso se trata. Ser Cristo. Desde Romanos 8:29 sabemos muy bien que hemos sido predestinados para reproducir la imagen del Hijo. Para reproducir la imagen del Hijo. Ser Cristo. Transformarnos en Cristo. Es un proceso. En la medida que soy llamado, ir manifestando ese amor. No es un ya está, ya lo tengo conseguido, sino que es un proceso. Pero hemos de entender antes en qué consiste este proceso, en qué consiste este itinerario, sin quemar etapas. Porque hay mucha gente que quiere llegar a la meta sin haber iniciado la carrera. Eso no se puede, hay que iniciar la carrera y hay todo un proceso, hay todo un camino. Bien, esto es lo que vamos a ver ahora. Y hablando de una forma, diríamos, valiente, vamos a empezar por el no, y después llegaremos a lo afirmativo. La vida cristiana es un proceso, sí, pero no inicia la vida cristiana con los sacramentos. No inicia la vida cristiana con la doctrina, con dogmas, con ideas. No inicia la vida cristiana cuando uno tiene una ética, se porta bien, se supera a sí mismo, supera los defectos y los males, o los acepta y los lleva consigo y va pues superándolos cada día. No. La vida cristiana empieza con nada de esto, sino con un encuentro personal con Jesús. Y esto es la evangelización. La evangelización no es
invitar a la gente a que se bautice si no está bautizada, o que haga la primera comunión o la confirmación. Entonces la gente ve la vida cristiana o la fe como una serie de ritos, pero sin significado, sin contenido. ¿Qué es lo que falta? Lo primero, ¿verdad? Que es la fe. Bien. Después, si tú empiezas a evangelizar diciendo tenemos que, debemos de, y esta es la verdad, y estos son los mandamientos, y estos son lo que tenemos que vivir, y lo que debemos obligar a los demás a hacer, ahí tampoco empieza la vida cristiana. Eso sería un dar cargas insoportables. Es decir, tú puedes decir a una persona, tú tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. Así de primeras, entonces te dirá, eso es imposible. Si nadie es perfecto y ahora resulta que hay que ser perfectos como Dios es perfecto, ¿eso quién lo puede alcanzar? Bien, entendemos por qué la vida cristiana, antes que todo esto, que después vendrá todo eso, empieza por un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesús. Porque claro, si uno no conoce, si uno no dialoga amorosamente con Jesús, si antes no le escucha y no le ama, entonces todo es norma, carga o yugo insoportable. Por eso dice Jesús, vengan a mí, aprendan de mí, personalmente, de mi forma de pensar, de mis criterios, de mis valores, de mis sentimientos, es decir, aprender de una persona, y aprender de una persona que nos ha amado primero, que contamos con esto, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, entonces todo mandamiento no es una carga, sino al contrario, una respuesta de gratuidad, una respuesta agradecida a quien me ha amado antes y tanto. Entonces ahí hay vida cristiana. Y muchas veces con la carga de los dogmas, de la ética, de las morales, incluso de los sacramentos como ritos en sí mismos, sin significado y sin contenido, pues esto hace que la gente huya de la iglesia. Hace que la gente diga, ¿para qué la iglesia? ¿No? Por lo tanto, lo primero, lo fundamental, el inicio de la vida cristiana, se encuentra en la persona de Jesús. Es lo que nosotros llamamos evangelización. Lo primero es evangelizar. Somos fruto de una evangelización. Es decir, de un anuncio claro, decidido, de un Dios vivo y de Jesucristo, que ha sido enviado por este Dios vivo para la salvación de todos. Y una salvación que se da por el amor. Es decir, la salvación se da no por milagros, no por ideas extraordinarias o dogmatismos, sino por la máxima prueba de amor. Aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí es donde, cuando uno evangeliza, es decir, cuando uno anuncia este Dios vivo y a Jesucristo, donde la persona se abre. El corazón de la persona se abre y entonces viene la acción del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que convierte a Cristo. No es el predicador. El predicador simplemente colabora, coopera, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo que cuando ve un corazón abierto, ahí entra, ahí transforma y ahí convierte a Cristo. Da una fe inicial, una conversión inicial, pero no antes sin haber oído. Sin haber oído de parte de una comunidad, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos experimentado, lo que nosotros con quien nosotros hemos convivido, pues de parte de una comunidad se ha hablado. Por la palabra de ustedes creerán en mí, por el testimonio de ustedes, por el amor entre ustedes, vendrán a la fe en mí. Es decir, siempre la evangelización parte de una comunidad, no es algo individual, no es un telepredicador, no es un charlatán de plaza que va por ahí y acepta a Cristo y listo, y ya está, y lo que fuera, y en nombre de quién vienes, de nadie, de mí mismo, de Dios y yo. Eso no es evangelizar.
siempre el punto de partida es una comunidad de discípulos, ¿verdad?, que nos comunican con el testimonio, porque son testigos, el amor de Cristo. Bien. El Espíritu Santo, por lo tanto, es quien convierte a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que da la intención recta al corazón de cada persona después de haber escuchado. Le adhiere al que es el camino, la verdad y la vida. Y satisface el mismo Espíritu en un momento concreto, con creces las aspiraciones del hombre, las aspiraciones de la persona humana. Y es de esta evangelización, estamos viendo el principio, el inicio, la puerta de entrada, ¿verdad?, a la vida cristiana, pues aquí empieza la fe y aquí empieza la conversión, obrada por el Espíritu, que después tiene que ser confirmada, después tiene que ser, diríamos, sellada con el sacramento. Entonces tiene sentido el sacramento. Y después uno puede enseñar lo que Jesús ha enseñado, enseñar los mandamientos, conocer el Evangelio, viene todo lo que es, pues, vida cristiana. Pero lo que quiero remarcar hoy, aquí y ahora es que sin el encuentro personal con Cristo, todo lo demás es pérdida de tiempo. Por muchos sacramentos, muchas doctrinas, muchas formaciones, mucha ética, mucha moral, si no has tenido un encuentro personal con Jesús, no has iniciado la vida propiamente cristiana. Y entonces es el problema que actualmente hay. Una cosa es mi fe y otra completamente distinta es mi vida. Una cosa es la fe cristiana y otra cosa es la política. Una cosa es la fe cristiana y otra cosa es mi trabajo o mi economía o mi dinero. Una cosa es la vida cristiana o la fe cristiana y otra cosa muy distinta es la sexualidad, el amor humano, la familia, el matrimonio, la diversión, el descanso. Ven, la cultura, este es el gran drama actual, la separación de la vida cristiana de la vida concreta. Entonces, sí, yo tengo fe, pero eso no tiene nada que ver con mi vida. ¿Qué problema, verdad? Pues el problema de fondo, hay muchas iglesias que están llenísimas de gente y cada vez más gente y más gente y más gente. Decía un obispo en Estados Unidos cuando el Papa se encontraba por allá, el Papa Benedicto XVI, decía: nuestras iglesias en Latinoamérica, no es el caso de acá de Almolonga, ¿verdad?, pero nuestras iglesias en Latinoamérica están llenas de gente, vienen multitudes de gente los domingos a misa y se llenan. Pero yo me pregunto, decía este obispo, ¿cuántos han tenido un auténtico encuentro personal con Jesús? Y decía, me atrevo a contarlo con los dedos. Poca gente. Cuidado con esto, porque igual que se llenan las iglesias, tarde o temprano se van a vaciar. Porque si reducimos nuestra fe a una costumbre, a un sombrero, y la vida cotidiana es completamente distinta, algo está fallando. ¿Cómo se sabe o cuál es el fruto de que uno ha tenido un encuentro personal con Jesús? Primero, hay deseo real de dejar el pecado. La persona quiere dejar de ser corrupta. La persona quiere dejar de buscar sus intereses o sus deseos, digámoslo así, individuales. Y busca más bien el de los demás, de Dios y de los demás. Como que se olvida a sí mismo, ¿verdad? Sale de sí mismo, de esa autorreferencialidad, y va más allá. Hay una inclinación a este misterio del amor divino. Quiere amar con el amor de Dios, en gratuidad, en misericordia, y empieza a sacrificarse por los demás. Hay un deseo sincero y progresivo de seguir a Jesús, es decir, de parecerse a Él, de imitarle, de tener su pensar, su sentir, de tener su misma forma de ver las cosas, sus criterios, sus valores, su vida, su amor, y pide el bautismo, ¿bien? El sacramento, ¿ven? Pero viene después. Claro, el bautismo le da la gracia, pero es posterior. Al haber iniciado la vida cristiana, estar
en una fe inicial o una conversión inicial viene la fe de la Iglesia, ¿verdad? Que se le da en el bautismo. Este tiempo es muy importante para explicarle el Evangelio, para que vaya conociendo el Evangelio y ayudar a orientar las intenciones, ¿eh? Entonces, la persona que acompaña al que tiene un encuentro personal con Jesús coopera con la gracia de Dios, ¿eh? Y va participando en esa comunidad que le ha dado el testimonio, ¿eh? En la familia, las pequeñas comunidades, en la parroquia, movimientos, donde sea que haya pues experimentado este encuentro personal con Jesús. Se siente pues admitida o acogida por la comunidad eclesial. El encuentro personal con Jesús. Esto es el inicio de la vida cristiana. Ha de ir acompañado con el trato con una familia cristiana, o un grupo de familias cristianas, o una comunidad cristiana, porque es muy importante que se sienta recibido, acogido, y recibido y acogido en un clima de diálogo, de amistad. Y es importante entender esto. Normalmente cuando uno tiene un encuentro con Cristo, inmediatamente se le dice, ven a misa. Claro, la misa es muy importante, ¿sí? Pero ahí no es propia, es un momento de celebración de los bautizados, de los que buscamos alimentarnos de la palabra, del cuerpo de Cristo, y es un momento, el más importante, fuente y culmen de la vida cristiana, pero no se da propiamente lo que necesita el que ha tenido un primer encuentro personal con Cristo. Por eso es muy importante el ambiente de la familia, papá, mamá, hijos, hermanos, hermanas, o entre familias que se reúnen en fraternidad, o las pequeñas comunidades, que es lo que yo llamo fraternidades. Es ahí donde en un recibimiento, en una acogida con alegría, con gozo, con espontaneidad, pues la persona pues se siente admitida, recibida, cosa que en una Eucaristía, en cierto sentido también lo es, pero no cumple con todo lo que debe de ser. Entonces, a las gentes hay que invitarlas a familias o a pequeñas comunidades cristianas. Ahí es donde se va a desarrollar. Eso no significa que la Eucaristía no sirve, sino que es un momento de celebración de la vida cristiana que ha iniciado primero en el encuentro personal con Jesús y después en la participación en una familia, en una pequeña comunidad, y ahí viene el siguiente paso, que es la Eucaristía o vivir según el domingo. Bien, es ahí cuando ya ha tenido esa persona pues un encuentro personal con Jesús, un encuentro con la comunidad que le acoge y que le recibe y que le admite, cuando ya entra por primera vez a la iglesia. Hay una primera consagración, es decir, es admitido en lo que se llama catecumenado. Bien, entonces ya este precatecumenado, dice el ritual de iniciación de la vida cristiana de adultos, dice muy claramente, el precatecumenado no puede ser omitido. Si no hay esto, es decir, si no hay evangelización, catecumenado directamente, eso no lleva a ninguna parte, ¿verdad? Es lo que decíamos antes. Entonces, una persona que no empieza con un encuentro personal con Jesús y le das los sacramentos y le das la doctrina, pues es un pegote. Y entonces tarde o temprano se va a cansar, Entonces tiene que tener ese proceso, ¿verdad? Ese proceso de entrada. Bien. Y es en la familia o en las pequeñas comunidades o movimiento donde se le va dando ya en catecumenado, ¿verdad?, los fundamentos de la doctrina cristiana, iniciarle en la vida espiritual, una primera experiencia de fe, que aprenda a orar, la oración cristiana, el Padre Nuestro. Bien,
el irle orientando en esa voluntad de cambiar el modo de vivir, de entrar en una nueva relación con Dios en Cristo, hay en definitiva un primer sentido de penitencia y de oración, que es la primera predicación de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Conviértete y cree en el Evangelio. Haz penitencia como signo de que quieres recibir como un don la conversión en tu vida. Hay una experiencia ya de comunidad, hay una experiencia ya de espiritualidad cristiana, y entonces la persona va en su proceso adecuado, sin quemar etapas. Bien, con el catecumenado viene el tiempo de la catequesis, el tiempo de cuál es nuestra fe, el credo, qué es lo que la puesta en práctica de la vida cristiana, los mandamientos, los criterios de Jesús, los consejos de Jesús. Después viene la forma de celebrar la vida cristiana, la explicación de los sacramentos, aunque este vendrá un poco después, de lo que se llama mistagogia, y pues cómo practicar la vida cristiana teniendo una buena moral, una buena ética, fundamento para después los mandamientos, los consejos de Jesús y aprender a hacer la oración cristiana, el Padre Nuestro. Bien, es tiempo también en que la persona pues puede dar un testimonio de vida y puede ya ir haciendo pequeñas confesiones de fe frente al mundo. Después de esta purificación e iluminación, ahí viene el sacramento. Sacramento de iniciación de la vida cristiana. ¿Cuál es este sacramento? Confirmación y Eucaristía. El problema que ha habido en la Iglesia, ¿cuál ha sido? Que se ha empezado por el final y se ha obviado lo fundamental. Y entonces hay como un trastoque de procesos. Cada uno tiene que saber dónde estoy, cuál es mi proceso, ¿verdad? Quizás muchos que han sido bautizados, pero la fe la tienen como una tradición o como una costumbre, pues hay que renovar esa iniciación cristiana. Y eso es lo que hace falta en nuestros ambientes. Y ahora, dicho esto, vamos a ir viendo cómo es este proceso. En definitiva, ¿cuál es nuestra identidad? Ya hemos dicho, la vida cristiana inicia y se renueva con el encuentro con un acontecimiento, con la persona de Cristo. ¿Y este acontecimiento cómo se hace presente? Por el querigma, por el primer anuncio. Hemos de ir siguiendo el espíritu del ritual de la iniciación cristiana de adultos, ¿sí? Un documento muy importante, y esto es lo que nos propone el documento Aparecida. Seguir este espíritu del RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, que antes del catecumenado da muchísima importancia y como un punto indispensable, imprescindible para el poder vivir la vida cristiana. La evangelización, el encuentro con Cristo, es el proceso de evangelización, catecumenado, con su purificación e iluminación, los sacramentos y la explicación de los sacramentos, que es la mistagogia. Ya el documento Aparecida, en el 294, define así: proponemos el proceso catequístico formativo adoptado por la Iglesia para la iniciación cristiana sea asumido en todo el continente como la manera ordinaria e indispensable de introducir en la vida cristiana, como la catequesis básica y fundamental. Esto es importante, ¿verdad? Proponemos que el proceso catequístico formativo sea el de la iniciación cristiana. Esto es lo que nos han propuesto los obispos desde el año 97, ya estamos en el 2007, ya estamos en el 2015 y la cosa parece que
aparecida, desaparecida, dicen por ahí. Entonces, no, esto es una propuesta que sigue en pie, ¿bien? ¿Y cuál es este itinerario? Ya lo hemos ido viendo, pues así, de una forma global. Ahora vamos a verlo de una forma más práctica. Primero, escucha de Dios. Esto es la parte fundamental de cualquier teología, cualquier pastoral, cualquier doctrina de la Iglesia. Es decir, lo primero es escuchar la palabra de Dios. Ya nos decía en un documento Benedicto XVI que la prioridad es la escucha de la palabra. La prioridad no es el milagro, experiencias religiosas extrañas, no. La prioridad está en la escucha de Dios y su experiencia de su amor salvífico. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo se puede escuchar a Dios y cómo puedo experimentar su amor? Por el anuncio, por un primer anuncio. Y esto es lo que se llama, con la palabra griega, kerygma. Kerygma significa esto, el primer anuncio. La primera vez que la persona escucha a Dios y experimenta su amor. Y este anuncio, claro, se tiene que dar desde un testigo, es decir, de alguien que lo ha recibido antes. Un testimonio personal, pero un testimonio personal que no es individual. Ahí la diferencia con los protestantes. El testimonio personal indica siempre comunión, comunidad. Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos contemplado. ¿Quién nos habla? Una comunidad. ¿Qué comunidad? La de los apóstoles y la fundada en los apóstoles, ¿verdad? Desde ahí. Ese testimonio personal y acción misionera de una comunidad eclesial concreta. Pero esa comunidad puede ser tu casa, tu familia. Es la primera comunidad. Los padres son los primeros transmisores de la fe. Por lo tanto, son los que tienen que dar el kerygma, papá y mamá. Bien, este kerygma, o como lo hemos llamado y traducido, encuentro personal con Jesús, conduce a dos. Una fe y conversión primera. Que no es la fe todavía ya madura y la que se nos da en el bautismo, pero ya la persona tiene una primera fe. El ritual de iniciación cristiana lo llama como una fe inicial, una conversión inicial, haciendo ver que la fe es un don, es un regalo, y que la conversión también es un regalo. Pero aquí ya empieza algo, ya hay un inicio. Entonces es cuando uno se prepara para el bautismo. Esta fe y esa conversión inicial da como resultado el deseo de recibirla en su plenitud, ¿verdad? En el bautismo. O para aquel que ya ha sido bautizado, porque no podemos bautizarnos dos veces, pero has sido bautizado, pero no has tenido un encuentro personal con Cristo, y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la confesión, el sacramento de la reconciliación, que es llamado como un segundo, entre comillas, bautismo. El bautismo que se puede repetir, digámoslo así, durante toda la vida, cada vez que haya un momento que tú deseas una conversión, la fe. La vida cristiana crece y se desarrolla por el conocimiento personal, es decir, por el discipulado. Ya estamos en el tercer paso. El primero, la escucha de Dios, experimentar su amor, kerygma. El segundo, esa fe y esa conversión inicial. Y tercero, el seguimiento de Jesús. Es decir, yo quiero imitar a mi Maestro y mi Señor. Yo quiero tener la mente de Cristo, su corazón. Y esto se hace mediante un proceso de diálogo amoroso, día a día, constantemente. Escuchar a Jesús, aprender de Él, dejarme orientar y guiar por Él, dejarme corregir por Él, a veces dejarme ofender también por Él, porque no estoy de acuerdo en lo que dice, hasta que me vaya transformando y cambiando, y esto es el proceso de seguimiento de Jesús. Que más que imitar un maestro, es configurarse al maestro. Configurarse significa que sea Él el que habite y viva en mí, su amor y Él mismo. Y esto es un proceso. Por eso
el ejemplo que yo pongo constantemente de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahora me doy cuenta que necesito una conversión, decía ella. ¿Por qué? Porque yo he intentado imitar el amor de Jesús y he creído que lo he podido hacer. Y ahora reconozco que no se trataba de eso, sino que sea el mismo Jesús el que ame a través de mí. Esto es lo que significa configurarse con Cristo. Tercero, por lo tanto, pero hemos de entender y englobar todo esto. La vida cristiana ha nacido, vive y crece en comunidad. El cuarto punto. En comunión. Ya sea en una familia, que es iglesia doméstica, en una parroquia, que es una comunidad de comunidades, en las pequeñas comunidades o fraternidades, movimientos, etc. Pues se expresa en una convivencia fraterna. Reconocerán que son mis discípulos misioneros por el amor que se tengan, es decir, tiene que ser un amor compartido. Yo no tengo amor si no lo comparto. El amor, si no se comparte, se apaga. El amor, cuando se da, se recibe más. Entonces es cuando se comparte, cuando crece. Madura en el acompañamiento de los pastores de la Iglesia, que son el Papa y los obispos en comunión con el Papa y los sacerdotes, ¿verdad? Cuando se da en esta comunión. Bien, eso es muy importante. La alegría de la vida cristiana se expresa, quinto punto, en la misión. Entonces, cuando tú has vivido todo esto, todo este proceso y lo vas viviendo constantemente, el querigma no se da de una vez por todas, sino que se va dando y se va profundizando cada vez más, como hemos visto. Entonces, cuando tú, entendido este itinerario, este proceso, invitas a los demás y les ofreces el que recorran este itinerario, acompañándoles y ayudándoles, eso es precisamente la misión. Eso es ser misioneros. Hacer discípulos misioneros a todas las gentes. ¿Bien? Y entonces ahí veríamos que hay un encuentro personal con Jesús. Entonces este tema de transformación en el amor indica más al respecto de un primer encuentro personal con Jesús. Después hablaremos de otro tema teológico que se refiere específicamente al seguimiento de Jesús. Y ahí profundizaremos pues todo este itinerario, todo este proceso de discipulado y de seguimiento de Jesús. Ahora lo que quiero remarcar y que en este tema quede bien claro es, sin el encuentro con este acontecimiento, con una persona, todo lo demás son construir sobre arena. Puede ser muy bonito lo que construyas, precioso, sacramentos, doctrina, catequesis, pero viene cualquier problema, cualquier dificultad, como no, la base es de arena, entonces la roca, la piedra, es el encuentro personal con Jesús. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo y escuchando en su canal Utzig Ahau.